Bueno, vamos a dar el comienzo sobre este tema que vamos a abordar hoy, que es sobre las elecciones de este año del 94. Y para hacer este análisis, vamos a abordar brevemente la cuestión del Estado en México, porque tiene un papel muy relevante y hay un asunto, hay un problema que debemos dilucidar. Los autores que han tratado el tema de la historia de México o la historia política o directamente la cuestión del Estado, ninguno ha podido encontrar una solución adecuada para definir cuál forma de Estado es la dominante en México. No se ha podido definir cuál es la forma de gobierno que hemos tenido a partir, sobre todo, de 1917 en adelante. Simplemente se le llamó el Estado de la Revolución Mexicana, el régimen de la Revolución Mexicana. Se habla de populismo, pero no existe una definición, un concepto que parta de hechos objetivos que la ciencia política pueda aprovechar. Yo estudié el doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y y trabajé también ahí en 50 años en la UNAM. Entonces, uno de los aspectos que trabajé los últimos 15 años de mi trabajo fue buscar la definición, un concepto sobre el Estado en México. Lo encontré, está publicado en mis libros y ahorita lo voy a tratar brevemente porque tiene relación muy importante con las elecciones que estamos viviendo ahorita en México. Bueno, miren, a partir de la conquista se establece en México un estado de tipo virreinal. Se le llama virreinal, el estado virreinal. En realidad es un estado absoluto, porque depende de la corona de España, y la corona española es un estado absoluto. Lo que se define en México como régimen virreinal es simplemente como decir Estado absoluto con régimen presidencial. O sea, uno es el Estado, uno es la forma de Estado y otro es el régimen político, régimen presidencial o régimen como el que se usa en Europa. Entonces, encontramos pues que el desarrollo de la Nueva España se da a partir de este Estado absoluto que deriva del Imperio Español y un régimen virreinal. Este régimen virreinal es una forma de régimen que impulsa con mucha fuerza, con mucho poder, el desarrollo económico de México a partir de la formación de empresas estatales y de empresas privadas. Este es un hecho desconocido que no se ha relacionado todavía suficientemente, pero que existió. El doctor Omar Guerrero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, escribió un libro sobre las raíces borbónicas del Estado en México. Y él detectó, pues, que existen muchas empresas que pertenecieron al Estado, que fueron administradas por el Estado, entre ellas las empresas de los jesuitas, que fueron estatizadas en 1867. Entonces, no, 1867. Entonces, el problema aquí es que vamos a tener que conjuntar este elemento con el desarrollo de las empresas particulares. Las empresas particulares y las empresas estatales forman una economía mixta que después de 1917 se convierte en el modelo económico dominante.
Entonces, este modelo económico dominante de 1917, que se crea a partir del Congreso Constituyente, en el que dominan las fuerzas de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón, convierte al Estado en un Estado creador de empresas, en un Estado interventor y también impulsor de las empresas particulares. Eso es en lo económico. Y en lo político tenemos algo totalmente desconocido. En muchos eventos académicos, en muchos trabajos, se habla y se dice que el Estado mexicano no es democrático y siempre se le define por lo que no es. Entonces, lo que yo hago es hacer una definición del Estado mexicano para decir lo que sí es y su influencia en la sociedad y en el Estado mexicanos. Entonces, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, que es el primer gobierno mexicano que después de la independencia, que es electo, el Congreso Constituyente, el Congreso normal de la Federación, le da a Guadalupe Victoria facultades extraordinarias para gobernar. ¿Y qué quiere decir facultades extraordinarias? Que todos los derechos de los mexicanos quedan anulados porque un ente superior, que es el presidente, domina a toda la ciudadanía y los ciudadanos no existen en en esta forma de gobierno. Esto por un lado, y por la otra se liquida la división de poderes que se había instituido en la Constitución de 1824. Entonces, a partir del primer gobierno mexicano, que el de Guadalupe Victoria, aparecen ya las facultades extraordinarias para gobernar del presidente de la República. Y en esta forma de gobierno es el que se va desarrollando durante todo el siglo XIX. Incluso el Partido Conservador establece dos constituciones que le dan gran importancia al absolutismo presidencial, que son la Constitución de 1836 y la Constitución de 1843. En las dos, el presidencialismo forma parte esencial de la estructura del Estado. Luego, todavía son más radicales los conservadores, y este partido propone la creación de la monarquía de Maximiliano. Entonces, la monarquía obviamente tiene poderes absolutos, gobierna Maximiliano con poderes absolutos, y por su parte los liberales defienden el absolutismo presidencial que nació con Guadalupe Victoria. Santana se la pasa gobernando, pero es presidente de México, pero con poderes absolutos. Siempre gobierna con poderes absolutos y en base a la existencia del ejército como su apoyo fundamental. Entonces, si gobierna en forma absoluta y gobierna a partir del dominio que tiene sobre el ejército, pues en México no existen elecciones libres, son elecciones controladas. Tanto liberales como conservadores controlan los procesos electorales, y muchos de ellos ocurren después de un levantamiento armado y se celebran elecciones para justificar, para legitimar ese levantamiento armado. Entonces es en 1867 cuando es fusilado Maximiliano y ya el ejército francés abandona la Ciudad de México, el país, se va a su país, y a partir de entonces queda ya
como única opción de gobierno para los mexicanos el absolutismo presidencial que nació durante el primer gobierno de Guadalupe Victoria. Tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz Lerdo de Tejada le dan vuelta a la Constitución y gobiernan en base a preferencias hacia sus amigos que gobiernan en los estados, y la Constitución de 1857 incluso intenta Benito Juárez por sí mismo y actuando por su propia persona, quiere reformar la Constitución de 1857 sin la intervención del Congreso Federal ni de los congresos estatales. Benito Juárez quiere hacer una reforma por sí mismo, tipo Santana, ¿no? Entonces, el Congreso le dijo que no, y lo que argumentaba Benito Juárez era que en la Constitución de 1857 el legislativo lo era todo y el ejecutivo era nada. Entonces había que reglamentar el funcionamiento para igualar o poner al poder presidencial por encima del poder legislativo. Se pasó este suceso y ya el absolutismo presidencial que fue practicado por Porfirio Díaz, pues se convierte en un hecho que duró más de 3 décadas, gobernando Porfirio Díaz por medio del ejército, hasta que, llegando a su vejez, entra en crisis el porfirismo. ¿Qué pasa? Que las distintas fracciones políticas y económicas que existían, que crecieron durante la era porfiriana, empiezan a tener protagonismo, empiezan a inquietarse y a moverse para convertirse en vicepresidentes de la República para sustituir a Porfirio Díaz en una posible muerte por su vejez. Entonces, es Francisco I. Madero el que escribe un libro que se llama La sucesión presidencial en 1910, donde hace una crítica muy fuerte al militarismo existente en México. Dice él, el militarismo ha dominado la política en México y ha sido muy nocivo para el desarrollo político de la nación. Entonces él propone que haya elecciones competidas, que haya elecciones plurales, que haya elecciones democráticas, y forma un partido político que es el partido antirreeleccionista. Llegan las elecciones y Madero alcanza gran importancia en su recorrido electoral, y ante ese peligro el porfirismo lo encarcela, lo mete a la cárcel, pero huye, se escapa de la cárcel de San Luis Potosí, huye y se va a los Estados Unidos, y desde allá es de donde lanza la convocatoria para que el pueblo de México se levante en armas para combatir a la dictadura de Díaz, así le llama él. Entonces aparecen los primeros disparos del ejército maderista en Ciudad Juárez, y Porfirio Díaz mejor abandona la capital y se va a vivir a Francia. Cuando se celebran las elecciones para sustituir a Porfirio Díaz, se están ya perfilados dos fuerzas políticas muy importantes. Esas fuerzas políticas son la fuerza del Partido de los Científicos, que rodeó a Porfirio Díaz, que su líder se convierte en Victoriano Huerta, y el Partido Constitucionalista, que se organiza a partir
de grandes empresarios y terratenientes norteños, como es Venustiano Carranza en Coahuila, quien hace alianza con los grandes empresarios y latifundistas sonorenses, y entonces se forma este partido norteño con empresarios norteños que se llama Partido Constitucionalista. Este partido se dividió en 3 divisiones: la división del este, que comandaba Pablo González; la división del noroeste, que estaba a cargo de Álvaro Obregón; y la división del norte, que estaba integrada y jefaturada por Francisco Villa. Los combates principales que se llevaron a cabo fueron precisamente en el centro del país, donde del norte hacia el centro, donde Francisco Villa llevó a cabo diversas batallas, pero la más importante de todas, la que destruyó al ejército federal de Victoriano Huerta, fue la batalla de Zacatecas. En la batalla de Zacatecas se rompió el espinazo, lo más importante del ejército huertista y del Partido de los Científicos, y entonces queda en el poder Venustiano Carranza. ¿Por qué queda Venustiano Carranza? Porque era el primer jefe del ejército constitucionalista, o sea, el jefe de las 3 divisiones. Pero Venustiano Carranza no quiere llevar a cabo la Convención de Aguascalientes, donde las 3 figuras principales del movimiento armado tendrían que discutir la forma de gobierno que se establecería en México. Y la reunión tendría que ser con Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Carranza evita esta reunión y rechaza la reforma agraria, que le pedían incluso parte de su ejército, formado por elementos de la clase media y las clases populares, campesinos que también luchaban por la tierra. Entonces, Francisco Villa empieza a avanzar hacia el centro, y Zapata desde el sur empieza a caminar también hacia la Ciudad de México. Y entonces Venustiano Carranza huye, se va hasta Veracruz. Allá se fortalece porque por allá entran y salen las mercancías, y tiene dinero para comprar armas en los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron siempre favorables al movimiento de Venustiano Carranza. Bueno, pues toman la capital, Zapata y Villa, están ahí un tiempo, pero no lanzan una convocatoria para crear un nuevo estado, para crear un Congreso Constituyente y crear una nueva constitución y un nuevo gobierno. Entonces cada uno, los zapatistas y villistas, se regresan a su zona, se regresan a su región, y el gobierno de Carranza, que estaba en Veracruz, se va a la Ciudad de México y lanza la ley del 6 de enero de 1915. A través de esta ley aceptaba la reforma agraria que proponía la Convención de Aguascalientes, que estuvo integrada por zapatistas y villistas. Carranza y Obregón se dieron cuenta que tenían que ceder ante las presiones de los campesinos y de los obreros, que también demandaban derechos laborales, porque si no lo hacían, iban a tener una lucha muy larga, una lucha contra las clases populares que podían perder. Entonces se adelantan y lanzan la ley del 6 de enero de 1915, que es el antecedente de la ley agraria que se establece en la Constitución, finalmente en el artículo 27. Bueno, entonces viene la lucha armada entre Obregón y la División del Norte, y
pierde la lucha, pierde la división del norte. Los campesinos del Bajío señalan que encontraron por toda la zona del Bajío una gran cantidad de balas tiradas en el suelo, y que al destaparlas contenían tierra y no contenían pólvora. Entonces, este es un elemento muy importante por el cual Villa pues no pudo hacerle daño al ejército de Obregón. Y el ejército de Obregón pues sí fue muy efectivo con sus ametralladoras. Entonces, pues pierde la batalla armada que se dio desde Celaya hasta Aguascalientes, la pierde Francisco Villa. Pero ojo, la importancia de Francisco Villa no está en haber perdido esta batalla. Su hecho más relevante fue haber destruido al ejército de Huerta, y haberle dado, con ese solo hecho de destruir al ejército de Huerta, le dio el poder político a Venustiano Carranza. Bueno, pues con la derrota villista, Carranza se convierte en el amo del poder político en México y gobierna dictatorialmente, solo bajo el poder pues de su ejército que comanda a Álvaro Obregón. Surge de aquí durante el periodo del breve gobierno que tuvo Madero, convirtió las elecciones que eran a través de electores, que se elegían electores, y el grupo de electores que se integraban en los estados eran los que elegían al presidente de la República. No había elecciones directas como las tenemos hoy. Entonces, con Madero surge la reforma electoral más importante de todo el siglo XX, que es precisamente que las elecciones sean como las llevamos a cabo hoy, elecciones directas, no de segunda mano. Bueno, a través de electores. Bueno, entonces, se desarrolla. Carranza y Obregón preparan el Congreso Constituyente de 1917, y entonces aquí es donde vienen las discordancias de interpretaciones acerca de qué es el Estado en México, cuál es su característica principal. Todos dicen que fue una revolución, y en base a la existencia de esa revolución definen a los personajes y el papel que jugaron en ese proceso histórico y su influencia hacia adelante. Pero si nosotros definimos los conceptos revolución y reforma, encontramos que desde el punto de vista teórico-metodológico, la Revolución Mexicana no fue revolución. La guerra de reforma tampoco fue una revolución. Lo mismo que la independencia tampoco fue una revolución. ¿Por qué no fueron revoluciones estos tres movimientos históricos? Porque para que se lleve a cabo una revolución política es necesario que se cambie a la clase en el poder. Esa es la condición indispensable, porque una nueva clase en el poder significa que destruyó a la clase dominante que estaba gobernando. Y entonces el nuevo grupo gobernante es el que crea un nuevo aparato estatal. Y ese nuevo aparato estatal está ligado estrechamente a la nueva clase social dominante. La clase que gobernaba con el Estado que fue destruido, esa clase también pierde el poder. Esto sucedió, se ve claramente como en la guerra de Francia, cómo a partir de la lucha armada, la burguesía, la clase capitalista francesa, acompañada de las clases populares y medias, derrota al ejército de la monarquía francesa.
derrota al ejército de la monarquía francesa y establece una asamblea que a su vez define la forma de gobierno para la clase capitalista. Ya no se va se echa del poder a la clase feudal y queda en el poder la clase capitalista con su propia forma de gobierno. Entonces, en México, desde la Nueva España, existe el Estado absoluto con régimen virreinal. Y lo que aparece en la era independiente es un Estado absoluto con régimen presidencial. ¿Por qué es Estado absoluto con régimen presidencial? Porque al presidente se le dan facultades absolutas, facultades extraordinarias para gobernar. Y eso lo convierte en sustituto del régimen virreinal. Entonces, el Estado absoluto de la Nueva España, que tenía un régimen virreinal, se convierte en un Estado absoluto en la era independiente con régimen presidencial. El régimen presidencial que le fue copiado a los Estados Unidos. Entonces, hay esta continuidad política entre la política virreinal y la política presidencial de la Nueva España y la era independiente. Las facultades extraordinarias que se le dan a Guadalupe Victoria permanecen ya durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, porque Porfirio Díaz gobierna con ese tipo de facultades extraordinarias también, y como gobiernos absolutos. Entonces, ¿qué dice Carranza? ¿Qué tipo de Estado, qué forma de gobierno se va a construir en el Congreso Constituyente del 17? Y Venustiano Carranza, en un documento que lee y le entrega a los diputados al Congreso Constituyente del 17, de 1917, les dice lo siguiente: fíjense bien a la hora de fijar las atribuciones, los derechos de cada uno de los poderes del Estado. Y tengan cuidado para que el poder legislativo y el poder judicial no estorben en nada las actividades del poder ejecutivo. El presidente debe de ser un poder libre para que lleve a cabo su labor como gobernante. Se pide, por tanto, que el presidente de México sea un presidente intocable, que sea un presidente que tenga facultades permanentes, absolutas, y no pueda ser juzgado por ningún poder del Estado. Bueno, dice Venustiano Carranza que no le interesa ni el liberalismo ni la democracia. Fíjense bien, ni el liberalismo ni la democracia, porque son teorías políticas que llevan a la anarquía, al odio entre los seres humanos, entre los ciudadanos, y generan pasiones que desembocan en conflictos sociales muy, muy fuertes. Entonces, al evitarse el Estado liberal y el Estado democrático, ¿qué queda? Pues fortalecer al gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz, tal como gobernó con poderes absolutos, y los presidentes de todo el siglo XIX, que tuvieron también facultades extraordinarias, aparecen ahora y que eran poderes de facto, o sea, no eran legales ni eran legítimos, pues aparecen en la Constitución de 1917 y se legalizan y se les da legitimidad a los poderes absolutos del nuevo presidente que va a surgir desde 1917. ¿Por qué no se nota claramente esta situación política, esta actitud política del Congreso Constituyente?
porque fue acompañada de las reformas campesina y la reforma laboral y la reforma educativa. Estas tres reformas le dieron legitimidad al gobierno absoluto que se integró con los tres poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, actuando como poderes absolutos los tres, no solo el presidente, sino también tuvieron facultades absolutas el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces las elecciones que se llevan a cabo ya a partir de todo el siglo XX y que a partir de 1929 se llevan a cabo teniendo como partido dominante al Partido Nacional Revolucionario, que con Cárdenas se llama Partido de la Revolución Mexicana y cambia a Partido Revolucionario Institucional con el gobierno de Miguel Alemán. El Estado, el gobierno absoluto con régimen presidencial, convierte a las elecciones también en elecciones que están controladas desde el Estado. Todos los funcionarios públicos están inmersos en las elecciones mexicanas. El PRI se convierte en un partido también de ideología absolutista, semejante a los poderes absolutos que tienen los poderes superiores del Estado. Entonces, las primeras elecciones que se celebran a partir de los gobiernos de la revolución, como se les llamó, en 1929, José Vasconcelos se lanza a la presidencia. José Vasconcelos había jugado un papel importante en el gobierno de los sonorenses como secretario de Educación, y había sido también miembro del partido de Carranza. Entonces era un carrancista, pero civil, que se puso en movimiento y tuvo mucha aceptación en el país, en los lugares donde llegaba. Siempre tuvo gente que lo rodeaba, siempre hacía manifestaciones importantes, pero a la hora de las elecciones, el gobierno intervino el proceso electoral y perdió José Vasconcelos por medio de un fraude, y que provocó una lucha dentro en la Ciudad de México y en algunas partes del país, y Vasconcelos huye del país. Más tarde, en 1940, se llevan a cabo las elecciones de presidente también de los poderes federales, y José Andreu Almazán es el candidato del Grupo Monterrey, y Lázaro Cárdenas tiene como candidato a Manuel Ávila Camacho. Entonces, resulta que la candidatura de Almazán está llenando los lugares donde celebra mítines, está aglomerando una gran cantidad de obreros y campesinos y de las clases medias, y entonces Lázaro Cárdenas ve la necesidad de hacer algo y hace un pacto con el Grupo Monterrey. Con este pacto que hace Lázaro Cárdenas con el Grupo Monterrey, queda claro que los empresarios se dediquen a hacer negocios y los políticos, o sea, el PRM, hoy PRI, sea el que se dedique a las elecciones, dirija las elecciones, controle las elecciones. Entonces a partir de este acuerdo, el Grupo Monterrey abandona al general Almazán en su campaña electoral, pero resulta que el día de las elecciones hubo un enfrentamiento con armas y como se pudo aquí en el centro de la Ciudad de México, en la Alameda y sus alrededores,
Y en 1940, en las elecciones presidenciales que rige el gobierno de Lázaro Cárdenas, aparecen en la mañana 56 muertos, y gente herida, y ya resulta vencedor en las elecciones Manuel Ávila Camacho. Entonces, y en el 52, otro fraude electoral, esta vez contra el general Miguel Enríquez Guzmán, y se dice que la represión fue masiva. En todo el país, el enriquismo fue un movimiento muy importante y hubo represión generalizada. Entonces, fíjense, hasta aquí llegaron los generales candidatos y opositores también, menos José Vasconcelos, y a todos se les hizo fraude electoral. A partir de 1952, solo quedan los partidos, el Partido ya Revolucionario Institucional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el PAN. Quedan 4 partidos que llegan hasta 1988. Y aquí es donde arranca la etapa contemporánea. ¿Qué sucede en 1988? Que el sector de Cárdenas, el grupo cardenista, llega a las elecciones y se dice que tuvo mayoría electoral, pero hay fraude electoral por parte del grupo de Carlos Salinas, que toma el poder. Los salinistas se hacen alianza con el PAN para fortalecerse y forman el PRIAN. Hacen este tipo de uniones de alianza que le llaman concertaciones, y su objetivo es que las elecciones sean, aunque sean sucias, gana el candidato del PRIAN. Y así sucedió con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que aunque fueran votos sucios, ellos los contaron como buenos. Y no solo los contaron como buenos, sino también utilizaron sistemas ya electrónicos para sacar adelante los resultados electorales. Entonces, llegan las elecciones del 2018 y ocurre que en 1914, en el 2014, surge el Movimiento de Renovación Nacional, que es una deserción formada de priistas y socialistas que habían empezado su lucha en 1988 contra el fraude electoral de ese año. Bueno, pues este grupo forma el Movimiento de Renovación Nacional, que casi nadie lo conoce por ese nombre, se le conoce más bien como Morena. Entonces, el partido Morena gana las elecciones presidenciales, gana las elecciones en el Congreso, teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría simple en la de senadores, y no puede hacer ninguna reforma constitucional sin la aceptación del PRIAN. Entonces el PRIAN, cuando ve que empiezan a surgir los proyectos y las decisiones políticas de Andrés Manuel López Obrador, se apoya en el Poder Judicial, porque recuerden lo que les dije, los 3 poderes federales tenían poderes absolutos: el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Los 3 poderes eran poderes absolutos, y los 3 constituían el Estado, los pilares más importantes del Estado absoluto con régimen presidencial. Entonces, como el Poder Judicial se fue integrando con miembros que egresaron del
del poder del PRIAN, todos son prianistas. Y entonces desde el Poder Judicial se detiene las reformas de Andrés Manuel López Obrador y no puede avanzar el sistema democrático en México. Y se dan conflictos constantes y permanentes. La idea es entonces que para avanzar en la democracia tiene que desaparecer el poder absoluto del presidente, también del Congreso y también del Poder Judicial. Desapareciendo estos poderes absolutos y en lo federal, en lo estatal y en lo municipal, es como lograría darse una reforma democrática en México. Reforma, no revolución. Y esa reforma, pues tiene que pasar por la mayoría calificada del Congreso, que por la que por el que se está luchando hoy, y no tanto ya la presidencia. La presidencia ya está en manos de Claudia Sheinbaum Pardo, porque su opositora, Xóchitl Gálvez, pues no tiene fuerza política. El PRIAN está echándole toda la carne al asador para ganar, tener mayoría en el poder legislativo y evitar desde ahí las reformas democráticas al Estado. Entonces, Morena también, si quiere avanzar en la democracia, tiene que ganar en el poder legislativo, en las dos cámaras, tener mayoría calificada. Solo de esa manera podrá hacer reformas democráticas, pero con esta campaña sucia, con esta guerra sucia que está llevando a cabo el PRIAN en todo el país a través de las redes sociales, pues es posible que Morena no alcance alguna mayoría calificada en alguno de los dos poderes, pero también puede suceder que el pueblo no haga caso, las clases populares y las clases medias, si no hacen caso a esta campaña negra, campaña sucia del grupo PRIAN, del PAN y del PRI, y del Consejo Mexicano de Negocios, que es el verdadero poder económico y político que hay en México, el Consejo Mexicano de Negocios, y tiene al PRI y al PAN como sus gatos, como sus peleles. Si tiene mayoría absoluta, si tiene mayoría calificada, Morena sí puede hacer reformas democráticas en el Estado. Eso es posible, es factible y se ha llevado a cabo en muchos países. Que de tener un régimen liberal, un Estado liberal, pasan a un Estado democrático por las luchas que dan las clases populares para tener representantes en el Estado, y esos representantes en el Estado toman decisiones favorables a las clases populares. Ya tenemos una parte ahora de reformas populares favorables al pueblo que han pasado, pero que son muchas las que faltan todavía, y reformar instituciones del Estado a nivel nacional. Los programas principales que le dan apoyo a Morena son, desde luego, los programas sociales. Con los programas sociales ha logrado penetrar López Obrador y su partido en todos los rincones del país. Como dice él, no hay una familia que no tenga aunque sea uno de mis programas en alguno de sus elementos, en algunos de sus miembros de su vida. Igual el alza de los salarios, que han subido formalmente como el 120% y realmente como el 100%. Ese también es un programa muy importante que le puede dar muchos votos a Morena. Por tanto, tiene más posibilidades Morena de superar la guerra sucia con todos estos programas que ya llevó a cabo el gobierno, que los va a capitalizar Claudia Sheinbaum,
como candidata de Morena a la presidencia de la República. Entonces, a partir de los programas que llevó a cabo López Obrador, en contra, puede neutralizar la campaña negra, la guerra sucia, y poder llegar a tener mayoría calificada en las dos cámaras y tener la primera presidenta de México, que sería Claudia Sheinbaum. Bueno, esto es todo y lo citamos para otro programa.